Crecer como niño y adolescente mariquita en un mundo pensado para niños y adolescentes heterosexuales le ha dado sentido a mi intento de acompañar a los míos a mejorar sus vidas. De Ujú, que no eres tú, que no es realmente ujú. tú toda esa imagen que estás mostrando, que es un escaparate, pero que no es realmente tú. Y que es una vez que te aceptas como gay, tienes que aceptarte más allá de hombre gay, es decir, como tu esencia, rescatar todo eso que durante tanto tiempo escondiste o estuviste tan centrado en la identidad gay que lo otro es como se te olvida. Bueno, ¿quién soy yo más allá de esto? ¿Qué me gusta? ¿Qué me apasiona? ¿Cuál es mi Ujú, talento? ¿Cómo quiero vivir mi vida? ¿Qué valoro? Todo eso ujú. es algo que está aún por explorar. Bueno, hola Andrés Escribano. Hoy tenemos a un maravilloso autor, a una estupenda persona y, por supuesto, un psicólogo afirmativo para quitarse el sombrero. Yo empiezo ya echando aquí Ya, con un par de piropos para ir haciendo un poco de camino. Pero bueno, bienvenido Andrés. Estoy muchas súper, gracias. súper feliz de que esté hoy aquí con nosotros. Yo también estoy muy contento porque, bueno, pues ya lleva tiempo esto programado y tenía muchas ganas por lo que hemos ido compartiendo y demás, de tener este espacio contigo. Totalmente. Bueno, tengo que decir que lo había pensado, ¿lo digo o no lo digo? Yo lo voy a decir porque me apetece. Andrés para mí, sin conocerlo indirectamente, llegó a ser un mentor indirecto, porque de toda mi trayectoria y mi formación aquí en Alemania, yo lo tenía todo como muy, muy fresco y muy, ¿cómo decirlo? Pues bueno, estaba acostumbrada al estilo alemán, ¿no? En todo lo que era el acompañamiento a personas homosexuales, en todo lo que era la formación en orientación sistémica, pero de pronto llegó un curso de Andrés, yo no lo conocía de nada, hice el curso online con él y a partir de ahí cambió realmente mi trayectoria, porque no tenía digamos, un referente en España de toda esta historia y de todo este campo que es tan complejo y puede llegar a ser tan difícil a veces. Y para mí, Andrés, pues eso, me cambió la trayectoria, me cambió la perspectiva y encima luego escribe un libro como este, Yo soy Mariquita, que bueno, es que no tengo palabras, fue como un antes y un después en mi carrera profesional. Y desde luego, desde el principio ya te lo agradezco porque ha sido algo que no estaba planeado y que forma parte de mi vida y estoy súper, súper, súper contenta de que el destino nos haya juntado en Ujú. este camino, de Sí, verdad. Carmen. Jo, pues muchas gracias. Muchas gracias. Fíjate, cuando hice ese curso en concreto, que es un curso que está en la Escuela El Faro de mi amiga Paula, Ujú, la Cabal, eh, fue mi primer curso también como docente grabado, porque yo había hecho como cosillas, sobre todo en colegios oficiales de psicología, pero bueno, pues había ido una mañana, había compartido pues mi visión de la psicología afirmativa y mi trabajo, pues eso fue como mi primera vez. Y es un curso que aunque ya tiene tiempo, yo creo que hay algo en el curso que tiene que ver pues, con la exposición que hice yo también, con mostrarme más como persona, dejar también al lado el terapeuta y mostrar esta ujú. parte más personal y ponerle mucho corazón. Fue mi primera vez hacerlo desde ese lugar y yo creo que fue la confirmación de que como docente o para mis formaciones tenía que ir desde ese lugar. Creo que ahí se establece una conexión entre el que está siguiendo la formación como profesional y también entre, bueno, pues esta parte mía también de por qué llego yo ahí, por qué estoy dando una formación de psicología afirmativa. Así que me alegro un montón Ujú. de que me lo digas y es un curso que tengo muchísima ilusión. O sea, me hace mucha ilusión y tengo muchísimo cariño. Mucho, mucho. Total, total. Yo creo que eso también se nota. Bueno, no sé si tendré opción de hacer el curso alguna vez, si hay algún interesado, alguna interesada, pero yo lo recomiendo al 100% porque es lo que tú dices, ya no se trata solo desde la parte, ¿no? Científica, digamos, estadística, ¿no? De todo lo que es la psicología afirmativa, sino que se ve mucho de la persona, y se ve mucho de tu trayectoria y de tu vida, ¿no? En ese sentido que lo plasmas de una forma indirecta, porque no, como que es muy subliminal, Mm, pero ayuda muchísimo a comprender muchas mentes en esas situaciones. Y bueno, lo dicho, o sea, para mí, yo me leí este libro en cuanto salió, creo que fue el año no, pasado, finales del año pasado, en noviembre.
me lo compré en cuanto supe que estaba en el mercado. Y, y fíjate, imagino que muchos ya, porque lo he visto yo en Instagram, no sé si se ve, hay muchas anotaciones y muchas, ya me lo he leído 2 veces, lo hice en su día. Y yo creo que si no te importa, voy a centrar la entrevista hoy Claro. en puntitos, en párrafos, en frases que encontré que a mí por lo menos me resonaron, como yo siempre digo, como esa amiga, ¿no?, de tu libro, Ujú. que te acompañó en esos momentos tan difíciles y bueno, imagino que a muchos le van a ayudar también. Sí. Imagino que a otros le habrán resonado otras cosas, pero, por ejemplo, para comenzar, cuando hablas de las primeras coordenadas para el vuelo, ¿no? Ujú. Permíteme leer el párrafo primero. Dicen que los psicólogos estudiamos psicología para solucionar nuestros problemas. Yo no soy la excepción. Se dice también que los psicoterapeutas elegimos nuestra área de especialización en conexión con nuestras heridas. Igualmente lo cumplo. Crecer como niño y adolescente mariquita en un mundo pensado para niños y adolescentes heterosexuales le ha dado sentido a mi intento de acompañar a los míos a mejorar sus vidas. Bueno, qué comienzo, Ujú. qué comienzo. Y comienzo. Sí. Y fíjate que fue de lo último que escribí, Carmen. O sea, al final Wow. uno escribe un libro y luego hay un momento en el que las primeras coordenadas para entender quién soy y qué se van a encontrar en el libro, claro, la gente que ya ha escrito más libros, yo ya lo sé, pero hasta este momento no lo sabía porque es mi primer libro, recomiendan que eso lo dejes para el final, porque ya te haces una idea de qué es el libro. Porque es verdad que el libro cambia mucho a lo largo del proceso. Cuando uno empieza, sobre todo a ser esta parte más autobiográfica, pues va cambiando. Y, y lo vi claro, o sea, vi claro que yo estaba escribiendo ese libro por eso y que además de la parte del psicólogo, tenía que dejar clara que la parte personal era súper importante y que ese libro también creo que eh, da muchas pistas de por qué estoy haciendo esto. O sea, por qué me dedico yo a la psicología afirmativa, por qué estoy escribiendo este libro. Y tiene que ver con esa parte también de propósito de dejar un mundo mejor a los que vienen. Y Ujú, bueno, pues eso, utilizar todo el dolor y todo lo que no ha estado tan, bueno, pues no ha sido tan agradable para hacer algo con eso, transformarlo en algo. Sí. ujú. De hecho, creo recordar que también escribiste que la idea era hacer un libro científico, ¿no? Desde el psicólogo afirmativo, muy teórico, Sí. y de pronto surgió la parte personal, ¿no? Sí, sí, sí. Mi idea era escribir un libro sobre psicología afirmativa gay como psicólogo. Pero cuando empecé a escribirlo, yo notaba que se iba filtrando cada vez más una voz personal. Y una voz personal que surgía mucho de querer apoyar lo que yo explicaba como psicólogo. Es decir, yo hablaba como psicólogo, me apoyaba bueno, pues en mi autoridad como psicólogo, que lleva más de 10 años trabajando con hombres gays, pero había una parte personal que necesitaba también compartir. Eh, bueno, pues eso también a lo largo de mi proceso personal y terapéutico y el acompañamiento psicológico durante el proceso de escritura del libro, me di cuenta que esa voz personal tenía que ver con mi yo adolescente, que había estado tapado y silenciado durante muchísimos años y que necesitaba hablar, o sea, necesitaba hablar, que se escuchase y darle voz, darle voz. Y bueno, pues eso es lo que hice. Es como que siento que me aparté yo de en medio, como adulto que soy, con mis miedos, con mi vulnerabilidad, con mi Ujú, temor a mostrarme demasiado, y me puse a servicio de lo que necesitaba ese yo adolescente en conexión con lo que me estaba pidiendo. Y eso ujú, hice, eso hice. Pues eso es un libro que, bueno, hay mucho de mí como psicólogo y como adulto, pero también hay mucho de mí como adolescente, pues está separado. Está el yo adolescente desde el allí y entonces y luego está el yo adulto desde el aquí y el ahora. Quisimos como ujú, darle que quedase muy clara esa diferencia. ujú. La diferencia queda muy clara, queda desde mi punto de vista, por lo menos, y creo que la hace más interesante. Lo que sí es eso, es que difícil es mostrar esa vulnerabilidad, ¿no? Y que quede plasmado, Claro. porque muchas veces lo puedes mostrar en una frase, pues eso, en una entrevista como ahora,
pero en escribir un libro y que quede plasmado y que otras personas lo puedan leer y lo puedan, ¿no? Como hice yo, abrazarlo, llorarlo. Uf, qué valiente, Andrés, qué valiente. Gracias, muchas gracias. Fíjate que es una palabra que escucho mucho en los lectores o cuando voy a los sitios y, y empiezo a integrarla yo ahora. Es decir, porque dentro de todos los mensajes que cada uno nos mandamos a nosotros mismos, cómo vamos construyendo nuestra identidad y la idea de quién somos, pues la valentía, me di cuenta que sí, que está ahí porque, bueno, pues para hacer esto requiere valentía, y más siendo psicólogo, porque yo, por ejemplo, que vengo de el típico, bueno, yo empecé además como neuropsicólogo, era como el típico neuropsicólogo. De hecho, en mis primeras prácticas me pusieron hasta la bata, o sea, venía como de un contexto muy encorsetado, de mostrarte como una pantalla en blanco, no poder contar nada de tu vida, que no sé, o sea, toda esta parte que viene, bueno, pues de cómo muchos nos hemos formado. Y es verdad que yo, por cómo soy, empecé a salirme un poquito de ahí. O sea, yo empecé como a ser más disruptivo y yo empezaba a mostrar cada vez más mi lado humano. Pero sí es verdad que tuve supervisores o incluso profesores que yo admiraba mucho, fueron profesores y luego supervisores que me intentaban de, bueno, pues como no muestres tanto. Y yo pensaba, jope, pero es que si acompaño a hombres gays y no muestro parte de, no poner mi historia al servicio, sino simplemente lo que realmente pueda ser terapéutico. Y hay para muchos hombres que es muy terapéutico ver a otra persona que les pueda acompañar sabiendo que ha pasado por eso, que cuenta con esa experiencia. O sea, la parte, creo que formativa es muy importante, saber que la persona que tienes enfrente está sensibilizado, formado, pero luego hay personas que necesitan, otras no, depende del momento también en que se encuentren, de Claro, la creación de su identidad, pero sí hay personas que, bueno, pues que lo necesitan. Y esto de que no podemos hablar de nuestra vida privada porque somos gays, es, bueno, pues, rápido me fui yo de esas cosas. Pero es verdad que al escribir el libro, al contar cosas personales, me empezaron a venir todos esos fantasmas. Después a lo claro. mejor hablando demasiado, a lo mejor, bueno, pero, o sea, ya cuando Bueno, te pero metes... eso también imagino que sea el baremo, es muy subjetivo, ¿no? El decir demasiado. Me recuerda precisamente a un pasaje de tu libro cuando hablas de tu terapeuta Carmen, ¿no? Cómo lloró por ti en ese momento de compasión, en ese momento de verte, de validarte. Y, y era tu terapeuta. Total, total. Yo, es uno de los regalos que he tenido en esta vida que Carmen, o sea, no solamente haber coincidido con Carmen, sino que fuese mi primera terapeuta. Para mí eso fue súper importante porque me validó mucho mi forma de hacer terapia. O sea, no te puedes emocionar, no puedes incluso ni abrazar, ese tipo de cuestiones que yo tenía como, claro, al final yo he sido súper responsable, buen chico, hacía caso de todo, entonces, claro, pues yo lo que me decía lo hacía. Pero bueno, al final también uno se tiene que encontrar y yo Ujú. estoy súper agradecido de que Carmen pudiese mostrarme ese lado humano para Ujú. validarme que había otras formas de hacer terapia y de ser psicólogo. Exactamente. Y no olvidarnos de que somos personas ayudando a otras personas. No Total, somos ni máquinas ni, ¿no? total. Entonces, pues esa humanidad que importante es mostrarla en los procesos terapéuticos. Em, Continúo, Sí, continúo porque aquí, bueno, yo creo que hoy me voy a pasar de la media hora, pero me da igual. hace bien. Desde niño me había convertido en un experto en adornar lo de fuera y esconder lo de dentro. Mm, ¿Qué frase con más significado? total, total. Además, adornar, Adornar. adornar. Hacerlo bonito. Que pareciese bonito, que pareciese bello, que gustase a los demás, que agradase a los demás. Recuerdo perfectamente el momento en el que escribí esa frase, porque hay, cuando uno escribe, bueno, pues a veces uno está un poco más centrado y otras menos, ¿no? Pero yo he aprendido que escribiendo era como yo al final podía llegar a eso. Y a veces que te viene la palabra exacta que tú quieres expresar. Y yo recuerdo que era, es que es adornar, o sea, yo sentía como estar Ujú. adornando todo el rato, ¿no? Incluso me veía un poquito más, incluso más adulto. Cuando venía alguien a casa a adornar la casa, entiéndeme, como que pareciese todo de escaparate, todo perfecto, todo impoluto. O sea, esa necesidad de
ofrecer una imagen Ujú, perfecta de quién eres o de lo que eres. Y al final la esencia de eso es que no quieres contactar con el temor, el dolor, el sentimiento, la vergüenza de que hay algo en ti que no está bien. Y como eso, ujú, que no quiero contactar con eso, ni muchísimo menos que otros lo descubran, pues intento hacer toda esa apariencia y lleno mi vida de apariencia y después, bueno, cada uno desde, pues lo que te decía, desde la casa de escaparate, desde el cuerpo, que tu cuerpo sea como esa cosa que tienes que adornar y que sea tan aparente, es del éxito profesional, el trabajo, de ujú, cada uno eh, lo que tiene más a mano, lo que tiene más a mano. Pero sí, 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 yo me convertí en experto en eso. Y claro, al final pues lo hacía muy bien. Lo hacía muy bien, ujú. claro, a base de no hay nada que uno practique y no mejore. Entonces, como yo lo practicaba tanto, pues Claro. mejoraba, mejoraba, pero claro, al final eso genera una sensación de insatisfacción, de vacío, de Ujú, que no eres tú, que no es realmente ujú, tú toda esa imagen que estás mostrando, que es un escaparate, pero que no es realmente tú. ujú. Y practicaba en ese sentido entonces la desconexión, ¿no? Total, Desconectaba de tu ser, ¿no? O en Gestalt se dice de la esencia, ¿no? Por eso no te identificas con lo que muchas veces pasa en tu vida o con lo que estás haciendo ya claro, después de un proceso, ¿verdad? claro, exacto. Yo como cuento en el libro, hay una diferencia, o sea, creo que una de las cuestiones de por qué em, los hombres gays tendemos tanto a esa desconexión o a desconectarnos de nuestra esencia, es porque se nos muestra, se nos enseña, aprendemos que nuestra esencia realmente, quiénes somos como Ujú, identidad, no está bien, que es algo defectuoso, que es inapropiado, bueno, pues que merece la humillación, la censura, el secreto. Entonces, si desde tan chiquititos, cuando estamos construyéndonos, tenemos esa sensación, claro, al final uno se desconecta, se desconecta. Por eso el proceso de aceptación de una identidad estigmatizada como la identidad gay es tan complejo y se tarda tanto en eso. Y luego, de hecho, una vez que nos aceptamos como hombres gays, aceptamos nuestra identidad gay, pero nuestra identidad tiene otras muchas esferas, somos muchísimos más. Y toca otra segunda parte, que también lo cuento en el libro, que es una vez que te aceptas como gay, tienes que aceptarte más allá de hombre gay, es decir, como tu esencia, rescatar todo eso que durante tanto tiempo escondiste o estuviste tan centrado en la identidad gay que lo otro es como se te olvida. Bueno, ¿quién soy yo más allá de esto? ¿Qué me gusta? ¿Qué me apasiona? ¿Cuál es mi ujú, talento? ¿Cómo quiero vivir mi vida? ¿Qué valoro? Todo eso ujú. es algo que está aún por explorar y tenemos que hacer un trabajo posterior muchas veces. Claro, pero qué difícil y qué complejo, ¿no? Tú como Mm, psicólogo afirmativo, ya no por lo que tú has vivido personalmente, sino también como en hombres que vengan a tu consulta y te vengan precisamente con esas dudas, que son ya dudas no solo existenciales, sino de identidad, de todo, ¿no? De comportamiento. ¿Cómo se llega a un proceso de afirmación? De decir, vale, esto soy, esto quiero ser y aquí me siento bien. mm. Pues yo creo que con autoconocimiento, Ujú, fundamental, creo que la primera parte es autoconocimiento, introspección, mirar hacia adentro y luego empezar a hacer cambios hacia afuera, es decir, la parte más de acción, de experienciarte, de vivirte, de empezar a hacer movimientos, eso también te va dando muchas pistas y muchas coordenadas, porque si nos quedamos solo en mirar hacia adentro y en el autoconocimiento, pues nos quedamos a medio camino. Tenemos que empezar a caminar, a andar, a accionar. Y, y a mí, Carmen, o sea, entiendo que es complejo, ¿eh? Y es difícil y lo sé, porque no es fácil. No es fácil cuando uno se encuentra ahí, también como acompañar de una forma que puedas ir reflejando, bueno, pues de una forma ujú, respetuosa y tal. Pero a mí es el trabajo que más me gusta. O sea, a mí es los casos en los que yo más disfruto, mi programa grupal, por ejemplo, Mariquitas, ujú, son programas en los que trabajamos eso. O sea, realmente conectar con nuestra parte más auténtica de nosotros mismos y empezar a construirnos desde ahí, empezar a construir una vida desde ahí. Y yo creo que es eso, es el autoconocimiento es la base. Si no ujú. nos miramos, si no nos preguntamos, si nos hacemos preguntas para ver cuáles son las respuestas que queremos darnos, y todo eso es muy difícil porque al final nos quedamos atrapados en las vidas de otros, por comparación, en los deseos de otros, y Ujú. pues eso, nos quedamos ahí. Pero también, a ver, no es fácil mirarse. No.
¿Cómo se hace para, estando en un proceso de autoconocimiento, llegues a querer o a querer mirarte o a tolerar el poder mirarte? Mm, Porque hay mucha vergüenza, mm, hay mucha culpa, hay mucho, ¿no? Son las palabras clave que siempre aparecen constantemente en tu libro, por ejemplo. sí. ¿Cómo lo hacemos como terapeutas? ¿Cómo llegamos a que esa persona se quiera y pueda mirarse? Sí. Mira, yo creo que esto es una cosa muy personal y tiene que ver mucho con mi estilo y con mi metodología de trabajo, que bueno, la he validado con los años. Yo creo que la clave está en poner un pie en el pasado de vez en cuando para poder entender, para poder comprender de dónde vienen las cosas, para poder, bueno, ir construyendo también una narrativa de tu vida, de cómo eres, de por qué estás en este momento, pero no olvidarnos de lo que está pasando ahora y poner un pie en el presente y en los cambios Ujú, que necesitamos en el presente. Entonces, yo creo que ese enfoque dual de mirar hacia atrás para entender, pero sobre todo para entender y mejorar el presente, que es lo que tenemos y lo que podemos cambiar y que en el día a día nos encontremos mejor. Yo creo ahí, yo además que vengo de formarme en MDR como abordaje del trauma, he tendido al principio a quedarme mucho ahí en el pasado, pero en mi propia terapia personal y también como terapeuta. Pero bueno, con los años he ido aprendiendo que es importante no olvidarnos de lo que está pasando ahora y empezar a conectar con eso, con el deseo, con el motor, de qué quiero ahora. Todas esas cosas son importantes y no quedarnos solamente en todo lo que vivimos, porque es verdad que si queremos mirar hacia atrás tenemos ahí para mirar todos. Pero no sé, esa es mi forma de verlo, hacer ese enfoque dual. Mm, ujú, ujú. De hecho, acabas de hablar del MDR, era una de mis sí, anotaciones que tenía también aquí. Algo que está reconocido para los procesos de trauma. mm, Y es curioso tu primera experiencia con EMDR, porque también fue una manera de desconectarte totalmente, a pesar de que es algo que funciona y mm, funciona muy rápido. mm, sí, ¿Cómo lograste? Tú puedes entender también a esas personas, ¿no? En ese sentido, porque tú lo has vivido, todo profesional que se ha especializado en MDR em, ha pasado por ello, pero ¿cómo se hace algo así bueno, que pues es que no me lo puedo, yo cuando lo leí dije, ¿cómo llegó a hacerlo? Es una práctica constante de muchos años, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, yo lo hice porque no me quedó otra. O sea, la verdad. Em, Yo fui a formarme en MDR como terapeuta y entonces, que es lo que cuento en el libro, para que te acrediten como terapeuta tienes que hacer primero, tienes que Ujú, ser paciente allí en la misma formación con un facilitador. Y yo ahí recuerdo que escogí un recuerdo, además como un recuerdo que tampoco era muy traumático, porque ya nos avisan. Es decir, no cojáis aquí ahora el trauma de vuestra vida, coger algo para que os podáis acercar y tal. Y nada, o sea, mis defensas, luego entendí que eran las defensas y mi sistema nervioso colapsaron como una forma de protegerme, es decir, porque no estaba aún preparado para destapar todo lo que yo llevaba ahí. No había hecho terapia nunca. Entonces, claro, así como de entrada era muy... Yo bendita mis defensas que aquel día me protegieron. Y, y nada, una vez que yo terminé aquella formación fue cuando empecé terapia. Me dijeron, si quieres hacer esta terapia tienes que pasar por un proceso, me dijo la facilitadora, porque si no lo vas a pasar fatal. Y ahí claro. fue cuando yo empecé. Pero es verdad que yo empecé muy poco a poco. Fue con Carmen. Además fue porque había la única terapeuta en Albacete que es donde yo vivo, bueno, vivía en aquel momento, que era el MEDER, la única. Pues fui a por ella porque era la única que había. Y lo hicimos muy poco a poco. Yo entré a MDR después de llevar meses trabajando en mi propia terapia. Es decir, y no es para todo el mundo tampoco. Es decir, que Ujú, ni para todo el mundo ni para todos los momentos. Yo hice mi ujú, primera terapia MDR con Carmen, que fue como la más intensa y la más, bueno, pues la más emocional. Pero luego mi último proceso, que ha sido con la terapeuta, ha sido una terapia más de presente, de autoconocimiento, de acercarme más a lo que yo identifico como mi proyecto de vida, lo que yo quiero, lo que yo deseo, cómo me gustaría construirme. Y, y ahora, por ejemplo, en este momento me dices terapia MDR, pues claro que tendré cosas por ahí, pero es como que esta parte de no me apetece, no quiero, ahora estoy en otra ujú. cosa.
ahora estoy en otra cosa y en otro momento. Entonces, creo que depende también del momento. Incluso un mismo paciente, en diferentes momentos de su vida, puede ser o no. Mm, Oh, me encanta porque eso es conexión con mm, uno mismo. Eso es saber exactamente lo que te está diciendo el cuerpo. Y si el cuerpo te está diciendo en ese momento, ¿no? En alemán se dice el Bauchgefühl, que es como el sentimiento del, cuando te habla el estómago, ¿no? Y es eso, si en ese momento ves que no es lo tuyo y que no estás en ese momento, ¿no? Pues qué guay, ¿no? sí, El poder estar, enhorabuena, Andrés, estás súper conectado gracias. contigo mismo. Gracias. Lo tuyo te ha costado también, ¿no? Me Exacto, imagino. exacto, que lea el libro de la desconexión de la que yo partí, de la congelación. Ahora, pues Total. hay un trabajo potente, un trabajo potente. Sí, Ujú. Y también, bueno, confirmamos que funciona. sí, sí, Aquí sí. tenemos un ejemplo, A mí sí, a mí me, claro. sí, sí. Qué bonito, qué bonito. Em, Hay un párrafo en la parte de rechazo, del capítulo de rechazo de tu libro, que habla del victimismo. Lo voy a leer para entrar en contexto. No se trata de victimizarnos. Yo he podido responsabilizarme y hacerme cargo de mi historia para pisar suelo firme y enraizarme en mi resiliencia. Pero si a un adolescente le enseñan a odiarse tanto a sí mismo, que con tal de ser otra persona y negar su naturaleza acaba maltratándose, es justo colocar parte de la responsabilidad donde corresponde. Mm, Em, lo vemos todos los días en los medios, en las redes sociales. Se habla mucho de que hay mucho victimismo en el ambiente. Nosotros desde nuestra plataforma abogamos por el empoderamiento, por el buscar también lo que se puede y no solo lo que no se ha podido, lo que no se puede. Me gustaría muchísimo, Andrés, desde tu punto de vista, no solamente como psicólogo afirmativo, sino también como persona que ha pasado por todo esto. mm, ¿Qué piensas de este tema? ¿Cómo lo ves tú? mm. Pues mira, yo creo que es un proceso. O sea, yo creo que es un proceso. Muchas veces es verdad que, bueno, si nos quedamos en la parte más victimista o de dolor o que nos atrape todo eso, nos quedamos como sin opciones, nos quedamos ahí como atrapados, no podemos conectar con lo que tú hablas del empoderamiento, porque es como que todo lo que no pasó, ese duelo se queda enquistado y es como que me quedo ahí bueno, toda mi vida está como muy influenciada por esa energía. Ujú, Pero creo que hay un proceso en el que tienes que sentirte un poquito víctima. Y hay un proceso en el que tienes que conectar un poquito con, bueno, pues esto que me pasó, hay una parte de responsabilidad también social, en el contexto en el que yo crecí, en el que yo viví, familiar, de todo tipo, educativo. Y eso también, bueno, pues te ayuda a tener como unas coordenadas y un contexto de cómo todo pasó. Pero no quedarnos en eso. Luego hay una ujú, parte más adulta, funcional, que puede ir adquiriendo más herramientas para ir construyendo lo que queda por andar ahora y lo que podemos hacer. Pero también a mí a veces me genera como cierto pellizco en la garganta, por la garganta y en la tripa, cuando se dice, no, pero esta parte de quitar a todo, o sea, como que todo lo que suene a dolor o ujú, victimismo, o lo que viví, o lo que me hicieron, o lo que tuve que vivir, las humillaciones y todo esto, ya es como, no, 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 pero eso no te victimices. Bueno, hay que dejar a las personas también que puedan expresar esa parte, que no se queden ahí atrapadas. Esto es como la segunda ujú, adolescencia, no te puedes quedar siendo un eterno adolescente. Tienes que vivir lo que no viviste, pero no te puedes quedar ahí, porque un ujú, adolescente no puede ir al volante de una vida de adulto. Pero hay un momento en el que eso tiene que pasar, se tiene que dar, claro que sí. Entonces yo creo que es ujú, necesario durante un periodo para poder configurar tu narrativa, pero luego hay que seguir. Hay que seguir ujú. sí, empoderarte más con esa resiliencia. ¿No ayuda el quedarse en ese victimismo? También para no, es como tú dices, como escribe aquí, ¿no? El no responsabilizarte quizás de lo que te está pasando. Claro, claro, sí, te quedas ahí bueno, pues en un rol más seguramente cuando fuiste una víctima.
Fue más Ujú. infantil, más de niño, más de adolescente, que no tenía opciones de salir de esa situación, que era muy difícil, muy compleja. Entonces te quedas ahí como si siguieses siendo ese adolescente o ese niño sin opciones. Entonces, bueno, tienen algunas ganancias secundarias, que es, bueno, pues que evitas enfrentarte pues a posibles a posible malestar, a posible rechazo incluso, a que no se hagan las cosas como tú quieres, bueno, pues a tolerar la frustración, bueno, te evitas exponerte a todo eso, pero es necesario para seguir avanzando. Sí, forma parte del crecimiento y de la vida. Mm. Claro, claro. Que estoy totalmente de acuerdo Sí. contigo. Qué sorpresa, ¿no? Estar de acuerdo. Em, la culpa y la vergüenza que los hombres gays llegamos a experimentar en nuestra infancia y adolescencia son tan profundas que pueden bloquear nuestro desarrollo psicosexual, de forma similar a lo que ocurre con las personas que han sido abusadas física o sexualmente. Esto no es tuyo, esto es de Court, Sí, correcto. Joe Court, un psicólogo estadounidense, a un seminario que tú, bueno, estuviste presente. Es fuerte, Mm. es fuerte. Sí, sí, además, para mí fue como, o sea, se me abrió un mundo porque fíjate, yo ahí con lo que conecté, Carmen, es con un montón de casos de pacientes míos que presentaban determinadas sintomatologías, sobre todo en el tema de mostrarse, de la vergüenza, en las relaciones sexoafectivas, en los temores, en los miedos, en la culpa, sobre todo como culpa y vergüenza como muy arraigadas ahí, el miedo. Ujú, Y entonces yo, esos casos cuando los llevaba a supervisión, porque yo he tenido como mi super... Era Carmen cuando estaba, pero luego ha habido más. Me decían, jo, Andrés, cuadra un montón la sintomatología con una persona que ha podido sufrir abusos. Pero luego realmente no había historia de abusos en esas personas que pudiésemos acceder y que pudiésemos recordar y bueno, y cuando trabajábamos desde otro lugar en el que no ha tenido por qué haber situaciones abusivas, sino más bien las que ya han vivido, como maltrato, como el bullying, otro tipo de cuestiones que no tengan que ver tanto con lo afectivo sexual, los pacientes mejoraban. Entonces, para mí tuvo mucho sentido, porque a mí me generaba la duda, digo, bueno, pues habrá algo por ahí que yo no estoy pudiendo ver o que la persona aún no puede acceder. Y cuando entendí que podía haber ciertas resonancias de los síntomas sin que tuviese que ser eso, pues me ayudó un montón y para mí fue como, bueno, pues una gran revelación. Sí, ujú. O sea, sería más eso, el comparar la sintomatología sí. y el abordaje entonces puede ser también parecido o Sí, el mismo. desde al final es un trauma. Son situaciones traumáticas. Entonces, desde el abordaje del trauma, puedes contener todos esos síntomas, encapsularlos en las experiencias traumáticas abusivas que ha sufrido la persona, que entienda que son abusos, Ujú, o sociales, o entre iguales, o incluso familiares, bueno, pues por comentarios, por intentar corregirte, ese tipo de cuestiones que las tenemos como más, o chistes jocosos ujú, de chicos gays ujú, a tú delante, sabiendo todos que eras tú gay. Ese tipo de cuestiones más abusivas que se pueden vivir son como micro experiencias que van generando bueno, pues un abordaje eh, que desde el trauma puede ayudar, puede funcionar, no a todo el mundo, pero que sí, sí puede. ujú, ujú. Qué interesante, qué interesante. Jo, Andrés, qué poquito tiempo tenemos para una entrevista. Ya te digo que yo hubiera estado muchísimo más tiempo. Sí que quiero, antes de despedirte, quiero que, como tú pones de subtítulo en tu libro, reconoce al adolescente que fuiste, afirma al adulto que eres. Mm, ¿Qué mensaje le quieres enviar a esos adolescentes que mm, precisamente están en ese periodo, en esa fase, o en el proceso, o antes del proceso, o acaban de salir, mm. ¿no? Y están empezando a descubrirse? ¿Qué les dirías? Bueno, pues yo les diría que confíen mucho en su propio proceso, en los ritmos de su propio proceso, que confíen mucho en eso, lo que les dicta esa voz interior o que les dicta el cuerpo, que se dejen guiar por eso, por lo que van sintiendo y lo que van necesitando,
y ahí pues sabrán si es el momento de reconocer lo que han vivido, si es el momento más de afirmarse con lo que ya han conseguido, si es el momento de, bueno, de no mirar mucho y seguir adelante y es decir, como que se dejen guiar por lo que necesitan ahora. Porque creo que el proceso de desarrollo de la identidad gay es un proceso muy complejo e individual Ujú, y bueno, depende del momento en el que como que se conecten mucho con lo que necesitan y vayan hacia eso. Y que si necesitan busquen ayuda y busquen ujú, apoyo. Creo que es súper importante porque afortunadamente, bueno, pues no siempre tenemos que pasar las cosas solos. Hay gente que ahora ujú, sí que nos puede acompañar. Entonces creo que eso es, esta parte más de soledad tóxica es muy difícil. Sí, sí, sí. ujú. Así que yo Respetar esos tiempos, sí, qué importante, sí, súper qué importante, importante. súper Y, importante. y respetarse uno mismo esos tiempos también, ¿no? Porque yo creo que también estamos en la época o en la era de tener que trabajarse, ¿no? Que claro, nosotros trabajamos también con ello, ¿no? Pero Sí, eso no significa que tengas que subirte al carro en el que están todos montados, sino que te subirás cuando te apetezca y cuando sientes que lo necesitas, ¿no? exacto. Que es el momento. Sí. Y también reconocer cuándo es el momento, tampoco es fácil, ¿no? No es fácil, no es fácil. Ahí yo muchas veces me he movido desde el sufrimiento y el dolor y desde ahí me he movido, Ujú, he tomado medidas y decisiones de ahí, pero a veces también desde el propio deseo y la necesidad de crecimiento y el hambre de crecer, de mejorar, de ir más allá. Bueno, pues cada uno desde el motor que pueda ahora mismo se conectará, pero sí es súper importante que respete su propio proceso, su propia sabiduría y, y confiar mucho en eso, en que nadie mejor que esa persona puede saber lo que necesita o lo que quiere, es decir, como empoderarlos mucho ahí, en esa afirmación de esto es lo que yo ujú. quiero, esto es lo que yo necesito o hacia esto tengo que ir, dirigir mi ayuda o pedir Ujú. ayuda. Sacar la linternita, Claro, ¿no? E ir sí, alumbrando el camino. sí, Oh, menudo camino, Andrés. Muchísimas gracias, de sí, verdad. Ha sido un auténtico placer. He vuelto a aprender mucho contigo. Eh, Te agradecemos muchísimo que hayas estado hoy aquí. Te mandamos un abrazo gigante. Recordamos, yo soy Mariquita de Andrés Escribano, ahí está. algo que debería estar en la biblioteca de toda persona humana. Ojalá, ojalá, Por favor, para nuestros aliados, para nuestras aliadas. Así podemos entender mucho más lo que hay en las cabecitas de total. estas personas que no lo están pasando bien y que bueno, están en un proceso difícil. Andrés, muchísimas gracias, de verdad. Nada, muchísimas gracias a ti, de verdad, me ha encantado y bueno, gracias por dar espacio a mi libro y que también lo agradezco un montón. Bueno, pues sé que le tienes mucho cariño al libro, pero que también te agradezco que me des este espacio y nada, que yo estoy en cualquier sitio que me puedan encontrar. El libro está en Amazon, por cierto, y pueden conectar en mis redes sociales, cualquier cosa que necesiten, pues por ahí estoy yo, en Instagram. Dejaremos también el link en la descripción para Súper, que entren directamente al libro muy y que bien. fue como yo lo compré también afortunadamente, porque si no tendría que haberlo comprado en España cuando vaya a España, Claro, con exacto. lo cual eso ayuda muchísimo. Lo dicho, un abrazo gigante. Otro para ti, Carmen, gracias.